Hola, muy buenas tardes. Hoy voy a hablarles de un tema que justo en un anterior video había tocado, que es de los tipos de voces, pero esta vez vamos a hablar de las voces femeninas en el canto. Y bueno, sé que el anterior video habrán pasado ya algunos años de que lo terminé y había grabado una segunda parte, pero creo que esta vez lo puedo hacer mejor y tratar de explicar con más naturalidad todo lo que se ve con respecto a estos tipos de voces. Entonces, primero que nada, muchas veces las mujeres se confunden de categoría, en especial por falta de técnica, porque nunca han ido a clases y piensan que de repente son contraaltos o mezzosopranos cuando tienen una voz más aguda y no saben cómo acceder a la voz de cabeza, por ejemplo. O puede suceder al contrario, que una mujer se quede solamente en voz de cabeza y no sepa cómo acceder a las graves. Y entonces se queda en su pensamiento de que es soprano, cuando realmente podría estar equivocada. Y bueno, vamos entonces a hablar primero de las tesituras principales. Existe la contralto, la cual tiene una tesitura entre mi 3 y mi 5 generalmente. Sin embargo, hay contraltos más graves, más profundas, que pueden tener más o menos un registro entre do 3 y do 5 similar al tenor. E incluso hay algunos que piensan que existe una subcategoría llamada alto, debido a los grupos corales que existen, entre los cuales se clasifica el alto con un rango entre fa 3 y fa 5. Y bueno, estamos hablando de tesituras y no de rango vocal, claro está. Luego tenemos la mezzosoprano, que es una voz intermedia entre la 3 y la 5, y el soprano o soprano que tiene una voz entre do 4 y do 6. Estamos hablando, como yo repito, de tesitura. Sin embargo, este rango no determina tu tipo de voz, debido a que existen más factores que pueden ser determinantes, mucho más determinantes de hecho, y van a servir para ayudarte a clasificar tu voz en un rango temprano de desarrollo. Por ejemplo, el timbre. El timbre de la voz es lo que la hace única, característica. Por ejemplo, si simulamos una campana, la campana cuando toca tiene un timbre muy particular. Y así cada instrumento tiene un timbre muy particular. Los timbres que pueden existir son brillantes, metálicos, opacos, cálidos, etc. También existe el peso. El peso de la voz eh, tiene que ver con, bueno, es un poco distinto, difícil de explicar, pero con cuánta masa cordal se le, se le agrega al momento de subir al registro agudo, por ejemplo. Y también existen personas que han desarrollado o que tienen un escuilo bastante natural, el cual significa tener un timbre que generalmente se le asocia a un registro bastante metálico, el cual tiene una bastante gran proyección y volumen, lo cual le sirve para poder cantar sobre una orquesta con muchos músicos y muchos instrumentos. Luego, tenemos la agilidad vocal, la cual puede ser grande, media o pequeña. La agilidad vocal es lo que les da esa facilidad para cambiar de notas o hacer melismas, por ejemplo. Eh, Esto generalmente, pero no es una regla, es mayor en voces más ligeras y menor en voces más pesadas. Luego, tenemos el color de la voz que puede ser oscuro o claro, pero esto también puede cambiar con el tipo de proyección que quiera uno darle, con la técnica que uno está aplicando. Por ejemplo, en el canto clásico,
el color tiende a ser más oscuro y en el pop o en baladas el canto tiene un color más claro. Y eso ya es por definición del estilo, ¿no? Y bueno, es más probable que pertenezcas a un tipo de voz si tu tesitura es más cómoda en una de estas clasificaciones que acabo de mencionar. Sin embargo, si yo tengo una voz brillante, una gran agilidad vocal, tal vez no tanto escuilo, y mi color es claro, es muy probable que mi voz sea ligera. Entonces, una voz ligera que más o menos se adecua a una tesitura, qué sé yo, entre Fa3, Fa5, que es tu rango cómodo, ¿no? Estamos hablando, claro, de tu rango total entre voz de pecho y voz de cabeza, porque si no cuentas ambos rangos, entonces estarías teniendo un sesgo de, digamos, un sesgo en cuanto al rango total que podrías tener una vez desarrollada tu voz. Entonces, si contamos eso y digamos, por ejemplo, una chica tiene todos estos características y tiene un rango de tesitura de Fa3 a Fa5, claro, eso probablemente le indica que es un alto, pero realmente por todas estas cualidades que tiene es probable que sea una mezzosoprano. Y bueno, así más o menos tiene que ir uno teniendo una buena cualidad de escucha para así poder identificar los tipos de voces. Pero eso es algo que se va desarrollando una vez que uno ha escuchado bastantes tipos de voces, ¿no? Y así es más fácil clasificarlos. Y bueno, en cuanto a la voz de pecho, esta generalmente tiende a extenderse más grave de lo que normalmente es la tesitura. Por ejemplo, una soprano llegando a un Mi 3 no es algo, digamos, difícil de ver, pero eh, por ahí que las sopranos están más cómodas en un rango entre 2,5, por ahí, un poco más grave o un poco más agudo. Luego, tenemos voz de cabeza y falsete. Ahora, muchos dicen que el falsete se le atribuye a los hombres, porque anteriormente eh, las mujeres no podían cantar en la iglesia o en los teatros. O sea, no se les permitía cantar en esos tiempos. Estamos hablando de los años 1600, 1700, 1800, en los cuales las mujeres no se les permitía cantar. Entonces, ¿qué se hacía? Los hombres existían falsetistas que utilizaban el falsete como tipo de recurso para entrar a un registro agudo, que es la voz de cabeza, y entonces de este modo podían llegar a notas que una mujer también podría darlas. Y sin embargo, la voz de cabeza no solamente comprende el falsete, sino diferentes, digamos, mecanismos de la voz que a su vez quieren implicar lo que es un registro agudo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si tú das un belting, si tú das una voz mixta más ligera, si das una voz de cabeza con un cierre cordal más, más puro, más estable, algo así como decir un falsete reforzado, algunos le dicen. Todos estos son mecanismos en lo que vendría a ser M2, ¿no? Un M2 vendría a ser lo que vendría a ser este registro que antes se le conocía como voz de cabeza, aunque este término está totalmente desfasado porque es una, digamos, práctica antigua que se utilizaba en la música clásica. Ahora se le conoce la voz de pecho como el M1 y la voz de cabeza como el M2, como ya lo he mencionado en el anterior video, pero quería hacerles recordar.
Ahora, voz mixta. La voz mixta es una mezcla entre voz de pecho y voz de cabeza. ¿Acaso se le puede atribuir un M1.5, como algunos dicen? Pues la verdad que no. No existe un registro intermedio entre el M1 y el M2. La verdad existen dos posibilidades. Y es que o llevas la voz de pecho más aguda, es decir, llegas a un belting en el cual existe mayor dominancia del músculo cricotiroideo. Entonces, esto quiere decir que hay una gran muscularidad en tu voz y esto hace que suene con ese cuerpo, ¿no? Y la otra posibilidad es que llegas con una voz mixta más ligera, digamos, lo que vendría a ser un cierre cordal con un mecanismo más aritenoideo, lo que da esa sensación de que no es una voz tan completa, ¿no? Y lo que se conoce también como voz de cabeza pura o plena. Y, y bueno, claro, esos términos ya están en desuso, científicamente hablando, porque el M1 y el M2 son notaciones científicas. Aún en clases de canto puedes escuchar que tu profesor te diga voz de cabeza, voz de pecho, voz mixta. Incluso existe el silbido o el vocal fry, de los que hablaba anteriormente. Y bueno, aparte de eso, quiero hablarles de los contratenores, que son voces masculinas que tienen rangos que tienen dos opciones en realidad, ¿no? Existen los contratenores por Fag o decir por clasificación vocal, que son otro tipo de voz masculina que tienen una voz de cabeza o falsete desarrollado con el cual pueden realizar voces femeninas, más o menos con el mismo color e intensidad. Y luego tenemos contratenores naturales, que si bien no es un término realmente verídico, así es como suelo llamar a las voces que son tenoriles, pero bastante yendo para lo agudo. Es decir, tienen una voz de cabeza más desarrollada que la voz de pecho. Entonces su voz de pecho no suena con mucho cuerpo, la voz de cabeza suena más proyectada y eso los hace tener una sensación de más facilidad para los agudos cuando realmente tienen un color especial, más o menos muy agudo, muy, como decir Michael Jackson, no sé, diría Bruno Mars, pero él sí tiene un peso en la voz que es diferente. En cambio, estos contratenores utilizan una técnica que les hace usar esta M2, ¿no? Esta notación de M2 en vez de M1, como lo hacen generalmente los otros tipos de tenores. Y bueno, con respecto a esto, uno dirá, ¿qué tipo de voz tengo? ¿Seré contratenor? ¿Seré mujer? No sé, pues. Yo, por ejemplo, tengo una voz de tenor lírico ligero, pero, o sea, ¿por qué digo esto? No es porque mi tesitura sea generalmente la de un tenor, ¿no? Que va de do tres a do cinco, sino más bien por las diferentes características que tiene mi voz. Tiene un timbre brillante, aunque a veces suele ser opaco, ¿no? Pero más que nada brillante. Tengo gran agilidad, bueno, podría ser, aunque sin embargo mi peso es medio, no es un peso tan ligero. Por eso no soy un tenor ligero puro, ¿no? Y en cambio, el color de mi voz depende mucho de la técnica que utilizo, pero generalmente cuando canto es oscuro. Y eso porque tiendo yo a oscurecer la voz.
Y por eso yo me clasifico como tenor lírico ligero. Ahora, en cuanto a mi tesitura vocal, podríamos decir que entre un la 2, un sol 4 es lo que generalmente doy cómodamente, ¿no? Ahora, ¿puedo llegar a notas más agudas? Sí. Más graves tal vez no. Es decir, eh, mi tesitura tal vez no está en el la 2, sino un poco más arriba, de hecho. Y bueno, eso me clasifica como tenor y por todas las características que he mencionado ya soy lírico ligero. Y bueno, esto lo voy a decir en un short aparte porque no creo que tenga mucho que ver con los tipos de voces femeninas, pero lo voy a tener ahí pegado en mi canal para que la gente lo pueda escuchar, por si tienen alguna duda. Y bueno, listo. Con eso termino mi video. Hasta luego.